Si hoy estás pasando por depresión y no ves cómo salir, esta palabra es para ti. Estoy convencida de que esta palabra te puede ayudar. Muchas veces nos vemos envueltos en ciclos interminables de depresión, de ansiedad, porque desconocemos algo muy importante, y es el mundo espiritual y el papel que el mundo espiritual juega con nuestra salud mental, ¿no? La conexión de estas dos áreas. Hoy te quiero compartir 4 tácticas del mundo espiritual de las tinieblas que están jugando un papel muy importante en la batalla que estás viviendo con la depresión, y quizás no eres consciente de eso, ¿no? Porque yo por mucho tiempo tampoco he sido consciente de ello. Y antes de explicarte todos los puntos que vamos a cubrir, quiero decirte que lo que te voy a explicar no lo he sacado de ningún libro, sino de mi propia experiencia personal. Tengo 31 años y casi toda mi vida batallé con la depresión y también con la ansiedad, y gran parte del tiempo yo no era consciente de que estaba pasando por depresión, y más cuando era niña, no era consciente de eso, ¿no? Entonces, también te quiero decir que después de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo estaba convencida de que ya no tendría que luchar con la depresión, ¿no? De que Dios me iba a sanar. Y te puedo decir que la depresión no solo no se fue, sino que se intensificó, ¿no? En muchas etapas de mi vida la depresión volvía y volvía con mucha intensidad. Y era porque yo desconocía el mundo espiritual, cómo el mundo espiritual jugaba un papel muy importante en mi vida mental, en mi salud mental, ¿no? Entonces, lo que te voy a compartir es sabiduría práctica que he adquirido durante todos estos años, ¿sí? Batallando con la depresión y la ansiedad, y puedo decir que gracias a Dios, Dios me ha dado la victoria y Dios me ha llevado por un camino largo, estrecho, pero me ha dado la libertad, me ha dado las llaves del conocimiento para yo poder salir de ese calabozo oscuro y poder ayudarte a ti si tú te encuentras en ese calabozo oscuro, en esa cárcel, ¿sí? Entonces, hoy vamos a explorar cuáles son las tácticas que Satanás usa para mantenerte en cautiverio, en depresión, y a Satanás le interesa de que tú no conozcas estas tácticas que él usa, ¿no? Así que sin más rodeos, aquí van las 4 tácticas satánicas para mantenerte en depresión. La primera táctica que Satanás usa es que te lleva a pensar mal de ti mismo, y que quizás te parezca obvio, ¿no? Pero no lo es tanto, porque hay pensamientos tan integrados en nosotros que nosotros no somos conscientes de ellos. Son pensamientos negativos y tóxicos que es como que están en piloto automático, ¿no? Pasan por nuestra mente una y otra vez automáticamente sin darnos cuenta, y más cuando estamos en depresión. Es una serie de pensamientos que nos lleva a sentirnos de esa forma triste, depresiva, sin esperanza, sin futuro, porque hay una serie de pensamientos que están como en automático, ¿no? En autopiloto. Entonces, lo que pasa es que Satanás nos bombardea con pensamientos negativos hacia nosotros mismos, ¿no? Quizás sean pensamientos de culpa, de condenación, de odio hacia ti mismo, pensamientos como que sientes que eres un fracaso, que no vales nada, que eres inútil, que nunca vas a lograr nada en la vida, que tu vida no vale nada, que a nadie le importas, que tu vida no trae ninguna diferencia en este mundo. Un montón de pensamientos que quizás tú ya conoces o desconoces si no eres consciente de eso, ¿no? Entonces, te quiero explicar que Satanás es un oportunista, ¿sí? Satanás busca principalmente 2 tipos de personas para usar la depresión para mantenerlos en cautiverio, en esclavitud mental y espiritual. Entonces, yo quiero que tú te escuches estas 2 tipos de personas que te voy a presentar y te visualices y quizás te identifiques con alguno de estos 2 tipos de personas, ¿no? El primer tipo de persona que Satanás busca
son personas que han cometido errores en su pasado, personas que han fracasado en algo y que no se pueden perdonar, ¿no? Entonces, quizás tú eres consciente de eso o no eres consciente de eso, pero Satanás busca personas que se rechazan a sí mismas por algún error, por su pasado, ¿sí? Entonces, este tipo de personas es el primer objetivo de Satanás para mantenerlos en cautiverio. El segundo tipo de personas son personas que han sufrido maltrato, abuso, bullying, rechazo, abandono por personas cercanas a ellas, ¿no? Y sobre todo personas que se supone que te tendrían que haber amado, que te tendrían que haber cuidado, que tendrían que haber estado allí para ti. Y son esas mismas personas las que quizás se han burlado de ti, te han rechazado, te han abandonado, te han maltratado, ya sea mucho maltrato verbal, físico, emocional, ¿no? Entonces, ese es el segundo tipo de personas que Satanás va a buscar como un territorio fértil para mandar todo ese tipo de pensamientos contrarios hacia ti mismo, ¿no? Entonces, Satanás, una vez que ha localizado ese territorio en ti, usa ese territorio legal para enviarte pensamientos, esos pensamientos negativos, ¿no? Y cuando hablo de territorio legal, el mundo espiritual usa leyes, ¿sí? Funciona mediante leyes espirituales, así como nuestro mundo físico. En nuestro mundo físico tenemos leyes judiciales hechos por el hombre, leyes físicas, metafísicas, de la naturaleza, ¿no? El mundo espiritual también tiene leyes y dice la palabra de Dios que lo que vemos fue hecho de lo que no vemos, ¿sí? El mundo visible fue hecho del mundo invisible. Entonces, hay una semejanza. Si en el mundo físico tenemos leyes, eso significa que en el mundo espiritual también hay leyes, seamos conscientes de ello o no. ¿No? Entonces, ¿cuál es el territorio legal? ¿Cuál es la legalidad que Satanás tiene en ti? Es tu ego. Es tu ego. ¿Sí? Entonces, el ego es como una palabra moderna que usamos para decir lo que la Biblia ya dice, ¿no? La Biblia habla del ego como la carne, ¿sí? Esa naturaleza caída en nosotros, en los seres humanos, que heredamos, esa naturaleza espiritual que heredamos del primer hombre que Dios creó, Adán, ¿no? En el jardín del Edén, cuando Adán se rebeló en contra de Dios, se concibió esa carne en el ser humano, ¿no? Entonces, esa parte que heredaste de Adán es esa parte que se sigue rebelando en contra de Dios. Sí, es esa parte de ti que se sigue rebelando en contra de todo lo bueno que hay en la vida, ¿sí? Entonces, esa parte tuya, esa parte del ego tóxica, se revela en contra de la parte divina que Dios ha puesto en ti, que es tu espíritu. Tu ego se revela en contra de tu espíritu. Tu ego no quiere que tu espíritu tome el control, que tu espíritu tome el control para que tú estés feliz. ¿Sí? Al ego le gusta estar en depresión, creas o no. A tu ego le gusta que tú estés en esa cárcel mental, ¿no? Entonces, ¿por qué a tu ego le gusta, a tu carne le gusta que estés en depresión? Porque así él puede tomar protagonismo, ¿sí? Es para que toda tu atención se consuma en él. El ego quiere toda tu atención, ¿no? Y por eso la cárcel mental que la depresión crea a través del ego es como que te lleva a centrarte a ti mismo, te vuelve en una persona tan egoísta, porque cuando estás pasando por depresión, aunque quieras, no puedes darle atención a alguien más, no puedes estar por otra persona, o te cuesta mucho porque todos tus pensamientos, toda tu energía y capacidad mental se va en pensar en ti mismo, en lo mal que te sientes, en lo que te hicieron, en lo que te pasó, ¿no? Y todo eso es como una película que está
era automático en tu cabeza una y otra vez, ¿no? Sin darte cuenta, tu ego ha tomado el control de tu mente para que sigas pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, para tener toda tu atención, ¿no? Y como Satanás conoce cómo funciona el mundo espiritual y cómo funcionamos nosotros los seres humanos, conoce que ese territorio le pertenece a él, porque él fue el que introdujo primero a Adán y a Eva, ¿no?, en el jardín, de que se rebelaran en contra de Dios, ¿sí? En vez de seguir a su espíritu, que nuestro espíritu siempre quiere seguir la bondad de Dios, las ordenanzas de Dios, Satanás les presentó otra oportunidad para que se rebelaran en contra de Dios, ¿no? Entonces, Satanás sabe que el ego, tu carne, es un territorio legal que él tiene en ti, si tú te dejas controlar por tu carne, ¿no?, por tu ego. Entonces, él va a hacer lo posible para que tú sigas en esa cárcel mental y sigas siendo inconsciente de que tu carne te está controlando, y él te va a seguir mandando pensamientos negativos para controlarte, para mantenerte en cautiverio. La segunda táctica que Satanás usa para mantenerte en depresión es que te lleva a pensar mal de Dios, ¿sí? Y esto es una táctica muy grande que él usa. Sí, él te pone pensamientos en contra de Dios de todo tipo, ya sea todo lo que tenga que ver con Dios. Él te manda pensamientos en contra de ir a la iglesia, en contra de leer la Biblia, que la Biblia es una tontería, que, que estos que van a la iglesia están perdiendo su tiempo. ¿Qué más? Te pinta todo lo que tenga que ver con Dios como una tontería y incluso como si fuera ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Yo me acuerdo que en una etapa que estaba pasando depresiva, y yo con todo mi corazón confiaba y sabía quién era Jesucristo, porque tuve un encuentro personal con él años atrás, ¿no? Pero habían pensamientos tan fuertes que me venían a bombardear y me decían: todo esto de Dios es un cuento chino. Sí, bueno, en España se dice, ¿no? Un cuento chino es como un cuento de ficción que no es real, ¿sí? Todo esto de Dios está en tu mente, todo esto de Dios ni existe, porque mira, al fin y al cabo estás tú sufriendo tu depresión, ¿no? Entonces, el Satanás viene con pensamientos muy, muy bien pensados, ¿sí? Valga la redundancia, para ver por dónde te coge para que tú te rebeles en contra de Dios, ¿no? Entonces te hace dudar de la bondad de Dios, te hace creer que Dios incluso te está haciendo sufrir, ¿sí? Que a Dios le gusta verte sufrir. Muchas veces yo pasaba esas etapas donde sentía esos pensamientos tan fuertes, y la verdad que hubo una etapa que me lo llegué a creer. Llegué a creer que a Dios le gustaba verme sufrir, porque no solo pasaba esos pensamientos por mi cabeza, no solo estaba pasando por depresión, sino que todo eso que vivía se manifestaba en el exterior con circunstancias muy dolorosas para mí, ¿sí? Y ese dolor se aumentaba, se retroalimentaba. Entonces, como yo veía que en el exterior me pasaban tantas circunstancias malas y dolorosas, yo me llegué a creer esas mentiras y a decir: la verdad, Dios, no sé dónde estás, pero creo que te gusta verme sufrir, porque es que no estás haciendo nada. Ya llevo tanto tiempo en lo mismo y siempre vienen circunstancias peores, ¿no? Entonces, lo que yo no me daba cuenta es que me estaba creyendo todas esas mentiras de Satanás. Entonces, como te he dicho en el punto anterior, es que Satanás busca esos dos tipos de personas que han cometido errores y fracasos, y personas que han sido abusadas, porque es a ese tipo de personas que les cuesta combatir esos pensamientos, porque sus experiencias le han dicho, sus experiencias han condicionado su mente, su corazón, para pensar que son personas desdichadas, que son personas que no merecen amor ni de Dios, ¿no?
Entonces, eso es lo que Satanás hace. Como sabe que ese tipo de personas han sufrido abuso o fracasos o lo que sea que tú hayas vivido, te va a mandar pensamientos acorde a lo que tú has vivido para establecer fortalezas, para establecer pensamientos que te alejen, primero, de ti mismo, como vimos en el punto anterior, y segundo, que te alejen totalmente de la fuente que es Dios, porque Satanás sabe que en Dios está la solución, en el amor de Dios está la solución para la depresión, para la ansiedad, para cualquier enfermedad mental. Entonces, Satanás te hace creer, te da pensamientos como que Dios o que no existe o que no hace nada, a Dios no le interesas, tú no mereces el amor de Dios, te equivocaste en esto, Dios ya no te quiere, Dios no quiere personas como tú, ¿no? Entonces Dios sí, a veces te pone pensamientos como que Dios sí ama a esta persona, pero no te ama a ti. Entonces, también te hace cuestionar de cómo actúa Dios, ¿no? Si Dios es Dios, ¿por qué no detuvo este accidente? Si Dios es Dios, ¿por qué no hizo esto para mí en el pasado? Si Dios es Dios, ¿por qué la gente está muriendo de hambre en el mundo, ¿no? Una pregunta típica de los ateos. Entonces, te trae Satanás 1000 argumentos y más argumentos para que tú te acabes convenciendo de que Dios no está de tu lado. Dice en 2 de Corintios 10, 4 al 5. Quiero que lo leamos con mucho entendimiento y mucha atención porque aquí está la solución a todo lo que estamos hablando. Dice en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, vamos a desmenuzar un poco este versículo para que entiendas lo que la palabra de Dios quiere decir con todo esto que estás viviendo, o con todo esto que hemos explicado. Primero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia significa que estamos en una batalla real. Hay una batalla en el mundo espiritual. Día a día hay una batalla en el mundo espiritual y tú estás en esa batalla. Lo creas, no lo creas, seas consciente o no seas consciente de ello. Entonces dice Dios que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, es decir, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios significa que son armas espirituales las que Dios nos ha dado para destruir las fortalezas. Las fortalezas son esos pensamientos que Satanás ha construido viga por viga en tu mente para que tú las anides en ti. Son como muros en tu mente, fortalezas en tu mente que le da legalidad a Satanás para operar en tu mente, para mantenerte cautivo en tristeza, en depresión, en opresión, si esos días que no te puedes ni mover de la cama, esos días que lo ves todo negro, esos días que no ves nada, no ves ni futuro ni esperanza para ti, si esos son fortalezas, esos sentimientos que tienes de odio hacia ti mismo muchas veces, esos episodios de llanto, ¿sí? Que a veces incluso lloras y no sabes por qué lloras, pero sientes mucho dolor dentro de ti, pero no sabes por qué. Esos son todas esas fortalezas que se han construido en ti, que Satanás está usando para hacerte sufrir, para mantenerte en opresión, ¿sí? Sigue diciendo en Corintios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos. Sí, hemos dicho, te he puesto ejemplos, ¿no?, de todos los argumentos que me venían a mí. Esos argumentos de que si Dios es Dios, ¿por qué no hace esto? Si Dios es Dios, ¿no? Todos esos pensamientos son argumentos de altivez. Altivez significa orgullo. El orgullo humano es el que se levanta en contra de todo lo que es bueno, ¿sí? En esta vida, de todo lo que, porque sabemos que todo lo que es bueno viene, dice la palabra que viene del Padre celestial. Todo lo que es bueno en esta vida viene del Padre. Él nos ha dado cosas buenas para disfrutar, tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios, ¿no? Porque dice la palabra que Él hace salir el sol sobre los justos e injustos también, ¿no? Entonces,
Esos argumentos son los que se levantan en tu mente en contra de Dios, en contra de lo que es bueno, en contra de todo lo que es bueno hacia ti mismo. Si esos argumentos te llevan a destruirte a ti mismo. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Estamos aprendiendo de que Satanás nos quiere llevar cautivos a nosotros por esos a través de esos pensamientos en contra de nosotros y en contra de Dios. Sí, así es que él forma fortalezas en nuestra mente y nos lleva cautivos a su territorio. Pero aquí Dios nos dice que nosotros somos los que tenemos que llevar cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento significa pensamientos que vengan de tu ego, como te he explicado, y pensamientos que vengan de Satanás y del mundo de las tinieblas. Sí, somos nosotros los que tenemos el poder para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? A obediencia a Cristo, ¿qué significa? Cristo, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Todo pensamiento que no te lleve a un buen camino, todo pensamiento que no sea verdad, todo pensamiento que no te lleve a la vida, ¿sí? Todo pensamiento que te lleve a la muerte, hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y te puedo decir que cuando yo leía este versículo todos los años que he pasado depresión o luchaba con esos ciclos de depresión, a mí me parecía imposible yo llevar cautivos esos pensamientos. Me parecía imposible porque eran tantos que muchos yo no era consciente y tampoco sabía cómo lo puedo hacer, cómo puedo yo llevar cautivo esos pensamientos tan fuertes. Pero te puedo decir que sí se puede, sí se puede. Quizás te tome tiempo, quizás incluso tú puedas tomar este camino más rápido de lo que yo lo he hecho. Pero sí se puede, con Dios de tu lado, Él te va a ayudar Dios te va a ayudar a entrenar tu mente. Dios te va a enseñar a tomar dominio de tu mente. Dios te dio dominio y poder primero en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo, ¿sí? Y luego puedes dominar pues la área que Dios te ha llamado a dominar, pero primero Dios te va a entrenar a dominar tu mente, a entrenar tu mente para llevar cautivo todo pensamiento y para que tú decidas qué es lo que tú quieres pensar, qué es lo que tú quieres pensar en tu mente, ¿sí? Porque el ego hace eso, el ego es como que te lleva el ego es como que quiere ir por libre, sí, el ego te quiere controlar, el ego te quiere dar todo una serie de argumentos para que tú pienses, para mantenerte en esa cárcel, ¿sí? Entonces, esto que te estoy diciendo tiene que ver con Romanos 8, 7 al 9. Dice la palabra de Dios, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sí, así que hemos dicho que el ego quiere ir por libre. El ego en ti, la carne en ti, te quiere controlar, ¿sí? Quiere darte toda una serie de argumentos para que tú las creas, para mantenerte cautivo en esa cárcel, para que toda tu atención esté en él. Entonces dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Tu mente, tienes que pensar por qué está gobernada tu mente. Y tienes que ser sincero contigo mismo. Yo he tenido que ser muy sincera conmigo misma cuando me empecé a dar cuenta de todas estas verdades espirituales. Y yo le dije a Dios, Señor, yo no sé cómo gobernar mi mente. Mi mente está gobernada por Satanás. Mi mente está gobernada por la carne, porque obviamente estoy en depresión, ¿no? Entonces dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma para tú dominar y gobernar tu mente según la palabra de Dios? Es que tú tengas al Espíritu Santo primero dentro de ti, ¿sí? Que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Solo Él te puede ayudar a gobernar tu mente
Y el Espíritu Santo te va a ayudar a tener pensamientos de paz, de amor, de luz. Y es allí donde tú en tu interior, aunque nada cambia a tu alrededor, en tu exterior, ¿sí? En tu interior tú vas a empezar a encontrar esa paz mental, esa paz espiritual que va a cambiarte a ti como persona y va a empezar a cambiar todo a tu alrededor. Entonces, primero dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿será que el Espíritu de Dios vive en ti? Y esa es una pregunta que tú te tienes que hacer. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, eso significa que el Espíritu Santo no está en ti. Mucha gente piensa que creen en Dios. Bueno, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, no sé, todo tipo de conocimiento tienen, piensan que por ser católicos ya pues creen en Dios o porque son de otra religión. Dios no es religión, Jesucristo no es religión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú crees firmemente en tu corazón que Jesucristo vino en la carne, sí, se hizo hombre y murió en la cruz por ti, derramó su sangre y murió en la cruz por ti para pagar por todos tus pecados, por toda tu maldad, por toda esa carne en ti que tú no puedes gobernar. Si tú lo crees eso y de que Él resucitó al tercer día y que te dio vida eterna junto con Él y lo aceptas en tu corazón, aceptas esa verdad y lo dices con tu boca, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo empieza a morar en ti porque tú estás aceptando la gracia de Dios, de que tú no te puedes salvar a ti mismo, de que tú necesitas un Salvador. Entonces es allí, en ese momento, cuando tú lo crees en tu corazón de verdad, lo dices con tu boca y quieres conocer esa verdad de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene dentro de ti a morar en ti y es por el medio del Espíritu que tú vas a empezar a gobernar tu mente. El Espíritu Santo te va a ayudar a gobernar tu mente, ¿sí? A llevar cautivos esos pensamientos negativos y a conquistar tu mente con pensamientos de paz, de bien, de bondad, ¿sí? Así que sé muy consciente de que Satanás alimenta tu carne con pensamientos negativos en contra de Dios y en contra de ti mismo y te quiere alejar lo máximo posible del amor de Dios, de la fuente que es Dios, para que no llegues a alcanzar esa libertad. El tercer punto es que Satanás te enmudece, ¿sí? Es otra táctica satánica que te lleva a estar en depresión. El diablo te tapa la boca para que no puedas ni orar, ni declarar la palabra, ni leer la Biblia, y tampoco te lleva a tapar la boca y tampoco te deja comunicarte con los demás. No te deja comunicar lo que realmente sientes, piensas o necesitas a las personas que tienes cerca de ti o las personas que te aman, ¿no? Entonces tienes que conocer esta verdad y es que el mundo espiritual se mueve al sonido de tu voz. Tu voz tiene una frecuencia espiritual que te conecta al mundo espiritual, ¿no? Y Jesús dijo, ¿sí? En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu, las palabras que tú tienes son espíritu. Entonces tus palabras son espíritu y te conectan al mundo espiritual. Y Satanás conoce esta ley espiritual, ¿no? Entonces hay frecuencias y ondas en tu voz que te conectan al mundo espiritual de Dios, ¿sí? De la luz, que es a través de cuando tú oras o cuando tú lees la Biblia o declaras versículos de la palabra de Dios, eso te conecta al mundo espiritual, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces, es con tu voz la única forma de tú salir permanentemente de la depresión y de la ansiedad, ¿no? Tanto para cambiar tus propios pensamientos como para combatir todos esos pensamientos, esos dardos del enemigo, del diablo, del mundo espiritual de las tinieblas que vienen en contra de ti, ¿sí?
Es tu voz, es tu boca la que habla esas palabras que son espíritu, que son verdad, que te van a ayudar a combatir tus propios pensamientos y a combatir esos pensamientos que vienen del mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, Satanás va a hacer lo posible para que tú no abras tu boca. Y yo recuerdo que en todos esos ciclos de depresión que he pasado, para mí era casi imposible abrir mi boca y orar o leer la Biblia o leerla en voz alta, ¿no? Muchas veces sentía que no tenía fuerzas. Muchas veces sentía como que algo no me dejaba abrir la boca, no podía. Quería, pero no podía, ¿no? Y a veces se me ponía la mente en blanco, muchas veces no era capaz de acordarme de lo que leí en la Biblia para poder decirlo, no era capaz de decirme algo bueno a mí misma mirando en el espejo, era casi imposible para mí, ¿no? Entonces, ¿por qué me era casi imposible? Porque por dentro yo no me daba cuenta de que habían pensamientos que me decían, de nada te sirve orar, estás leyendo la Biblia y no entiendes nada de lo que lees, ¿para qué estás leyendo? Eso no sirve para nada. Dios no te escucha, a Dios no le interesas. Todo esto del Dios, de la Biblia, la iglesia, es una tontería porque, mira, estás en el mismo lugar. Y Dios sí existe, pero Él no está interesado en ti, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos me llevaban a no abrir mi boca. Entonces, todo pensamiento que tú hayas permitido y abrazado le da derecho legal a Satanás para controlarte. Le da derecho legal a Satanás para mandar espíritus inmundos, demonios. Hay demonios que vienen a taparte la boca, hay demonios que se ponen encima de tu cabeza y te mandan opresión, no puedes pensar en nada, no puedes decidir, ¿sí? No ves más allá, es imposible, es como hay días que incluso es imposible tener tu cabeza físicamente recta, ¿no? Es como que tienes que estar tumbado porque si no, no puedes. Todo eso es opresión demoníaca, son demonios que tienen el derecho legal en ti porque tú has permitido todos esos tipos de pensamientos, tú las has abrazado esas mentiras satánicas y como las has abrazado, Satanás tiene derecho legal desde el mundo espiritual a atormentarte. Te quiero decir que en todo este proceso quizás los psicólogos pueden ser una ayuda. Sí, si quieres ir a terapia, ve a terapia, pero no pongas tu confianza en la terapia, no pongas tu confianza en los psicólogos, porque si bien los psicólogos pueden ayudarte con tu mente, incluso quizás pueden salvar tu mente, pero lo único que puede salvar tu alma es Jesucristo, es Jesucristo. Y todo esto de la depresión, el objetivo final de Satanás con la depresión es que te suicides. Ese es el objetivo final, ¿sí? Entonces, solo Jesucristo te podrá salvar de eso. Solo Jesucristo te podrá salvar de la muerte eterna, no un psicólogo. Un psicólogo puede ser una ayuda, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, un psicólogo no te va a poder ayudar. Solo Jesucristo, su palabra, la verdad y el Espíritu Santo van a poder ayudarte a salir de esa depresión por completo y de manera definitiva. El cuarto punto, o la cuarta táctica satánica, es que Satanás te hace creer que no hay esperanza ni futuro para ti. ¿Sí? Entonces, cuando tienes depresión, gran parte de tu capacidad mental se enfoca en pensar en el pasado, en lo malo que viviste, en los momentos traumáticos, en lo que pudo haber sido que no fue, ¿no? Entonces es como una película que está en tu cabeza una y otra vez, ¿no? Entonces, Satanás te manda imágenes y las resalta en tu mente para que sigas pensando en el pasado, sigas pensando en todo lo que no fue y te tortures a ti mismo de esa forma para que no disfrutes ni de tu presente y mucho menos puedas pensar en el futuro. La buena noticia es que Dios dice en su palabra en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo,
para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro y una esperanza gloriosa para ti, créelo en tu corazón. Tu vida no ha terminado, no importa la edad que tengas. Tu vida, si aún tienes aliento de vida, es que tienes un propósito que cumplir. Y cuando tienes depresión, no ves el valor de tu vida aquí en la tierra. Si Dios te creó, es porque tu vida es muy importante. Tienes algo que cumplir en esta tierra. Tu vida es muy valiosa. Lo que tú tengas que hacer según tu propósito puede tener un efecto muy grande en la trayectoria, en el curso de la historia, en la trayectoria de otras personas, ¿sí? Y eso es lo que determina tu valor. Dios te dio un valor incalculable, no solo porque Jesús pagó a precio de sangre por tu vida, y también porque Dios te creó no por crearte. Dios te creó con un propósito. Hay un propósito dentro de ti que quiere manifestarse, que necesita manifestarse. Y eso es a lo que Satanás viene. Las palabras dicen que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Satanás te quiere tener en depresión para robarte ese propósito, para matar ese propósito, para destruir ese propósito, porque Satanás sabe lo que hay dentro de ti, que si tú te levantas, que si tú sales de esa cárcel y empiezas a creer en el poder que hay dentro de ti, en lo bueno, en todo lo bueno que Dios ha puesto dentro de ti y en el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti, va a ser muy peligroso para Satanás y para su mundo espiritual. Sí, tú eres una arma letal para el mundo espiritual y Satanás lo sabe, por eso te quiere tener en depresión, cautivo, para que este propósito que está en ti se desvanezca. Por eso es que hemos leído antes que es una milicia, es una batalla, la depresión, la ansiedad, en muchos casos una batalla infernal. Satanás está detrás de tu alma, pero quiero que te quedes con la buena noticia de que si hoy has escuchado esta palabra es porque Dios quiere sacarte de esa jaula, Dios quiere sacarte de esa cárcel, Dios quiere sacarte de todo cautiverio. Si tú tomas su mano, hoy puedes salir de ese lugar oscuro y venir a su reino que está lleno de luz y de esperanza. Y no importa si tú ya conoces a Dios desde hace tiempo, por muchos años, no importa. Quizás hayas estado batallando con muchas circunstancias en tu vida que te hayan llevado a la depresión y te hayan hecho cuestionar dónde está Dios. Yo te puedo entender porque yo he estado allí. Así que hoy te animo a que te levantes y salgas, tomes la decisión de salir de esa cárcel, paso por paso, y no importa el tiempo que tome. Bueno, familia, espero que este vídeo te haya ayudado y que en este vídeo hayamos podido deshacer las obras del diablo, porque a eso nos llamó Jesús, a deshacer las obras del diablo en tu vida. Sí, y estas solo son unas pocas tácticas que Satanás usa para mantenerte en depresión. Y mi intención es hacer toda una serie donde toquemos este tema de las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad en profundidad, ¿sí? Y donde Dios y yo, como su servidora, podamos ayudarte a ti a salir de toda depresión y ansiedad con su verdad. Así que te animo que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos y sobre todo te pido que compartas este vídeo con alguien que sepas que esté pasando por un momento difícil, por alguien que esté pasando por depresión, por alguna enfermedad mental. Sí, yo creo que este vídeo le puede ayudar a muchas personas que están en esos ciclos de depresión en los que yo estuve y no veía la salida. Sí, te pido encarecidamente que le mandes este vídeo a alguien que lo pueda necesitar, porque puedes estar sirviendo a Dios de esa forma. Sí, así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que te haya sido de bendición este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.